hermosa escuela que se titula Elías y el ángel, ¿verdad? Elías y el ángel. A ver, repitan, hermanos, Elías y el ángel. La lectura bíblica se encuentra en 1 Reyes 18 y 19, ¿verdad? Yo les voy a decir qué sucede ahí en el 18, hermanos. ¿Se acuerdan del pleito que tuvo el profeta Elías con los sacerdotes, ¿verdad?, de Baal? Ese es el relato bíblico, hermanos, que encontramos ahí en 1 Reyes 18. Ahora, miren, hermanos, aquí apunté adelante de ustedes el título de la lección que se titula Elías y el ángel. Amados hermanos, esta lección va enfocada en aquellos que ya no tienen fuerzas, ¿verdad? En aquellos que nos hemos sentido alguna vez sin fuerzas, sin ganas, ¿verdad? Algunos hermanos dicen que, o dan a entender que los hijos de Dios no podemos estar en depresión, ¿verdad? Que no es posible que un hijo de Dios esté en depresión. Pero miren, la enseñanza que hoy traemos de parte de Elías es algo muy interesante, hermanos. Porque Elías se sintió deprimido. Elías se sintió con ganas de morirse. Y luego, miren, hermanos, a más de uno, yo pienso que a más de uno nos dan ganas en algunas ocasiones de que hay muchas necesidades. A más de uno nos han dado ganas de decir, ya no queremos vivir, ¿no? O sea, especialmente aquellos hermanos que se encuentran enfermos o con problemas. Pero imagínense al profeta Elías lleno de problemas y que le pide a Dios, Señor, ya no quiero vivir, ya no quiero. Algunos hermanos exponen que el Hijo de Dios está en victoria, en constante victoria, ¿no? Y todo es alegría y todo es estar brincando delante de los hermanos, ¿verdad?, para celebrar la victoria. Y claro que celebramos la victoria, hermanos, pero también hay momentos que hasta el Señor Jesucristo se sintió triste, hermanos, ¿verdad? ¿Se recuerdan aquella vez cuando estaba en el huerto de Getsemaní que se sintió triste? Se sintió deprimido. Dice la Biblia que de su frente le caían grandes gotas de sangre, no, sudaba grandes gotas de sangre. Entonces esta escuela va para todos nosotros que nos sentimos deprimidos, ¿verdad? Hay un muchacho que decía que a lo mejor él tenía un pecado que estaba pagando. Y le decía, ¿por qué? Le preguntaba yo, ¿por qué? Dice, es que el lunes me levanto y digo, otra vez a trabajar. Dice que él se sienta en la cama y dice, otra vez a trabajar. Dice que se sentía muy deprimido y que le daban ganas de morirse y que había cometido un pecado porque tenía que ir a trabajar. Entonces yo le comentaba, pero tienes vida, ¿no? Vamos a trabajar primero porque tenemos trabajo. Segundo, vamos a trabajar porque tenemos vida, ¿no? Entonces eso es una bendición. Imagínense al que no puede, al que quiere trabajar, no tiene dinero para mantener su familia y está enfermo. No tiene trabajo, está enfermo, aunque tuviera trabajo no puede ir. Entonces hay que entender las cosas de Dios, ¿no? Dice el propósito, por favor, allí en su lección número 8. El propósito es explorar nuestra necesidad de ser rescatados de la desesperación. Amados hermanos, ¿la iglesia se desespera, sí o no? Sí, nos desesperamos. ¿Se desesperan los pastores? Sí, se desesperan los pastores, hermanos. ¿Se desespera la esposa del pastor? Sí, se desespera. Estoy hablando del pastor y la esposa del pastor, hermano, porque si ellos se desesperan, todos se desesperan, hermanos. Nadie hay que no tenga problemas. Nosotros estamos en la lucha de ir hacia adelante, ¿sí, hermanos? En la lucha de estar trabajando. Propósito, explorar nuestra necesidad de ser rescatados de la desesperación cuando nuestra fuerza se agota y ser restaurados para experimentar la fortaleza de Dios en nosotros. Hermanos, necesitamos la fortaleza de Dios en nosotros, amén. Dice Pablo a los Efesios que nos fortalezcamos en el poder de la fuerza del Señor, no de nosotros. Nuestras fuerzas se acaban, hermanos. ¿Sí? Los problemas nos acaban, las fuerzas y hasta la fe nos acaban.
Yo no me hago a Elías luchando con los, viendo que desciende fuego del cielo, hermanos, y luego ir corriendo y alcanzar el carruaje del rey y pasar el carruaje del rey en victoria. En el monte Carmelo, Elías había recibido victoria, pero después una mujer le escribe una carta, ¿no? ¿Quién era esa mujer? Jezabel. Parece interesante, hermanos, parece como de... Ahora a mí me parece como de risa, que está contra el rey, está contra los sacerdotes de Baal, desciende fuego del cielo, hace que un niño resucite. ¿Qué más? Muchos milagros. Ora para que vuelva a traer agua al cielo después de 3 años. Pero una mujer le manda una carta y le dice que lo iba a matar. Y eso bastó para que Elías saliera corriendo y se sintiera muy triste. Es curioso eso, ¿no? Dice: el propósito de explorar nuestra necesidad de ser rescatados de la desesperación cuando nuestra fuerza se agota y ser restaurados para experimentar la fortaleza de Dios en nosotros. Escuche, vaya la introducción. Punto y aparte. La mayoría de nosotros conoce la famosa historia de Elías después de 3 años de terrible sequía. Dios le dice que le informe al rey Acab que él enviará lluvia. Elías instruye a Acab para que reúna a todo Israel, incluyendo a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, y que acudan al monte Carmelo. Estando solo Elías, lanza el desafío: si Jehová es Dios, pues síganle, ¿verdad? Y si Baal, pues vayan en pos de él. Una prueba de fuego lo definiría, ¿verdad? Oye, hermanos, sería bueno que algún día nos pusiéramos en este asunto, ¿no? Pararnos enfrente y decirle a toda la iglesia: hermanos, ¿creen en Dios? Que digan los que digan sí, bueno, pues vamos a seguirle. Y que otro hermano se ponga enfrente y diga: oigan, ¿creen en Satanás? ¿Quieren irse de Dios? ¿Ya no quieren obedecer a Dios? Pues váyanse. Este es un desafío terrible, ¿no, hermanos? Imagínense que el pastor de repente se para en la iglesia: a ver, ¿quién de ustedes ya no quiere seguir en la iglesia? Pues váyanse. ¿No? Sería interesante, porque Elías se para enfrente de todos y les dice: ¿ustedes creen en Dios? Todos dicen sí. Bueno, pues sigan a Dios. ¿O ustedes ya no quieren seguir a Dios? Pues ya no lo sigan, váyanse al mundo. Esto es lo que dice Elías. Punto y aparte, dice: los profetas de Baal trataron de hacer descender fuego, pero sin suerte. Luego entonces Elías reconstruye el altar y ora. El fuego consume el sacrificio, la leña y las piedras. Escuchen, hermanos, el fuego consume el sacrificio, la leña y ¿qué más? Y las piedras que están alrededor. Porque el altar se ponía en piedras. La tierra y el agua derramada sobre el sacrificio, no existe duda de cuál Dios es real, ¿verdad? Todavía, a la leña, al sacrificio, le pone bastante agua. Y tal es el fuego que consume el sacrificio, consume la leña y consume las piedras y consume el agua que estaba regada en las piedras. No existe duda cuál es Dios real. Todos los profetas de Baal son asesinados. Y Elías le dice al rey Acab que la lluvia se aproxima. Y así sucede. Sorprendente. Elías es un poderoso profeta de Dios, quien confía en la provisión divina. No obstante, muestras de desgastes aparecen. Miren, hermanos, yo por eso debemos de tener cuidado a la iglesia, ¿sí? Porque cuando Elías
está viendo que el fuego desciende, consume el holocausto, consume la leña, consume las piedras y consume hasta el agua que está tirada, él empieza a sentir cansancio. Nosotros como iglesia podemos estar viendo hasta milagros de sanidad. ¿Sí, hermanos? Podemos ver milagros de conversión. Podemos ver milagros de, no sé, qué se les ocurra. Pero dentro de ese trabajo, si nosotros nos descuidamos, entra el cansancio espiritual. Por eso la iglesia tiene que estar unida, hermanos. ¿Quién de los que estamos aquí no necesitamos estar unidos? ¿Quién de los que estamos aquí no necesitamos estar unidos a la iglesia? ¿Quién de los que estamos aquí no necesitamos que nos lean cuando estamos enfermos? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿No? ¿Cómo nos sentimos, hermanos, cuando alguien está enfermo? Estamos en la cama y viene cualquiera, hasta un niño, y nos pueda leer el Salmos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo se siente? Muy reconfortable, ¿verdad? Porque todos necesitamos la palabra de Dios. Amén. Es más, ¿no le ha sucedido que usted está leyendo la Biblia y de repente siente que Dios le toca en la Biblia, que está leyendo y que empieza a llorar y que en ese momento reacciona y dice, oh, wow. No hubo nadie que nos estuviera hablando del Evangelio, sino simplemente estuvimos leyendo la Biblia. Y ahí es cuando empezamos a reaccionar, nuestro corazón empieza, oh, wow, y empezamos a llorar y empezamos a sentir cosas. Ahora, hermanos, imagínense nosotros unidos, nadie nos va a turbar, nosotros unidos, hermanos. Pero tenemos que estar unidos, amén, hermanos. Dice, ¿dónde me quedé, hermanos? Sí. Elías es un poderoso profeta que Dios confía en la provisión divina. No obstante, muestras de desgaste aparecen. Con una prolongada persecución por parte de Acab, ¿verdad? Acab lo persiguió por muchos años, por varios años. ¿Por qué? Porque había orado para que no lloviera. ¿Y quién creen que tenía la culpa de acuerdo a Acab? Le dice Acab a Elías, hey, ¿tú eres el que ha alborotado a Israel? Y la respuesta de Elías le dice, mira, yo no soy el que he alborotado a Israel. Eres tú y tu familia que no han hecho la voluntad de Dios. Hermanos, cuando alguien tiene la culpa y no la acepta, y nosotros, ¿cómo nos sentimos, hermanos? Con desesperación, de decir, bueno, ¿por qué el hermano o la hermana no entiende que él es el que está mal? Y que Dios es el que le está hablando. Eso causa a nosotros desgastes y nos sentimos decepcionados. Nosotros no debemos de sentir decepcionados. El que hace el trabajo en cada persona es Dios. ¿Sí? Si alguien deja de venir y ya no vino, y ya no atraviesa ese umbral, hermanos, nosotros no somos responsables de que él venga o no. Dios es el que lo va a traer o los va a traer, si es que él lo desea. Y nosotros estamos con mucha preocupación. Nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde, eso sí. Elías le decía al rey, yo no tengo la culpa, a mí me estás echando la culpa de algo que yo no tengo. El que tiene la culpa eres tú y tu familia, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Por eso estás alborotando a Israel. Punto y seguido. Elías piensa de sí mismo ser el último profeta de Dios. Aunque, ¿verdad que? ¿Se acuerdan las palabras de cómo le decía al rey Acab cuando estaban en el holocausto? Le dijo, hay 400 y tantos profetas y solo yo estoy. ¿Era verdad eso o era mentira? Elías, Dios le dice
que él había reservado mucha cantidad que no habían doblado sus pies a los Baales. Pero el que se sentía solo era Elías. En ocasiones nosotros nos sentimos solos y pensamos que estamos luchando solos. ¿Y es cierto eso? No, no es cierto. En veces nosotros nos sentimos solos, pero hay personas que están orando por nosotros. ¿Verdad, hermanos? Amén. Dios nos tiene de pie, no solamente a nosotros, sino a muchos que están esperando la venida de Cristo. Entonces no debemos de sentirnos solos. Estamos orando unos por otros. Amén, hermanos. Amén. Usted en la noche póngase a orar por la iglesia y denle la vuelta a todos tus hermanitos. Primero los que estamos aquí, a todos sus hermanitos, ¿verdad? Y luego a todos los de las demás iglesias, todos sus hermanos. Nosotros vamos a orar por todas las iglesias, no solamente por una iglesia. Pero claro, primero los domésticos de la fe. Y no sentirnos solos. Pese a las hazañas de su poder, como correr delante de los veloces carruajes. Hermano, ya estaba viejito, ya estaba grande Elías y todavía pasa los carruajes corriendo del rey. No me imagino yo al Señor bien contento después de haber obtenido la victoria delante de los Baales. Y corre y alcanza al rey y lo atraviesa, lo adelanta, ¿no? Corre como correr delante de los veloces carruajes de Acab, versículo 46. No obstante, su energía está disminuyendo, ¿verdad? La duda, la depresión y la desesperación irrumpen y pronto, ¿qué hacen, hermanos? Empiezan a burbujear, ¿verdad? Dice burbujearán. Pensamos que las personas son fuertes, pero no, yo me acuerdo de un hermano que decía, la hermana está enferma, pero ella se mira fuerte, ¿verdad? Sí se mira fuerte por fuera, pero por dentro todos estamos batallando con problemas y dificultades. Así es de que no digamos, la hermana, ella ayuna, no necesita visita, ¿verdad? Ella va todos los días a la iglesia, es la mejor, es la que está más fuerte, hermanos. No digamos eso, digamos que todos necesitamos de Dios. Amén. Y que todos necesitamos ayuda. Orar unos por otros. Yo he escuchado hermanos que dicen que la depresión es Satanás que no le hagamos, que todo el que está deprimido es porque Satanás está con él. Hermanos, yo digo que todo el que está deprimido es porque está luchando contra Satanás. Está en una lucha férrea contra Satanás. Y el que no está deprimido es porque no ha presentado batalla. ¿Quién se cansa, hermanos? ¿El que está viendo la batalla o el que está en la batalla? ¿Quién es el que descansa más? El que no hace nada por el evangelio y está tranquilo porque Satanás lo tiene reposando y le está sobando su vida, tranquila. No está haciendo nada. O aquel que está llevando el evangelio y que por llevar el evangelio tiene problemas, dificultades y cuanta cosa. Hay que hacer un estudio en eso. Todos necesitamos de Cristo, de Dios todos los días. Y todos necesitamos estar unidos. Punto y aparte, Jezabel se da cuenta que Elías ha asesinado a sus profetas. Así que le envía un mensaje, ¿no? Oiga, es increíble cómo, por eso digo yo, como una mujer, como el rey no le causa tanto miedo como la mujer, la esposa de él. Y le envía un mensaje: eres hombre muerto. Aterrorizado, el poderoso profeta corre por su vida. Finalmente se le acaba la fuerza por completo. Se desploma debajo de un árbol y se da por vencido, exhausto y lleno de autodesprecio. Hermanos, dice un hermano que predica que Dios no obra por lástima. ¿Sí? Nosotros creemos
que si le presentamos lástima a Dios, Él va a decir, ay, pobrecita, o pobrecita, ¿verdad? Dios, ¿por qué obra, hermanos? ¿Obra por fe o por lástima? Siempre ha obrado por fe. Ruega a Dios que le quite la vida. Qué impresionante giro de eventos para el profeta que apenas acababa de experimentar la victoria divina. Dios permite que el acongojado y cansado profeta descanse 2 veces. El ángel del Señor lo despierta para alimentarle. En el fortalecimiento de ese rescate divino, Elías se encamina hacia el monte Horeb de nuevo, en donde se encuentra con Dios mientras ayunaba por 40 días y 40 noches. Con todo, la raíz del problema de Elías continúa. ¿Sí? Dios lo cuestiona por qué ha venido a él. Entonces todas las frustraciones de Elías se vierten. Pese a su celoso trabajo por Dios, Israel sigue en una rutina, en una ruina espiritual, y los profetas son asesinados. Solo él permanece y el enemigo lo busca para matarle también. ¿Qué es lo que hace Elías delante de Dios, hermanos? Va y descarga las frustraciones delante de Dios. Y le dice, mira, yo he trabajado todos los días, muchos años con tu pueblo, y ellos siguen tercos. Y a todos los han asesinado. Y a mí no me han asesinado porque corrí. Y piensa que este es el mensaje bueno que le va a llevar a Dios. Pero de Dios recibe un mensaje diferente, hermanos. ¿Cuál es el mensaje diferente? Que él no había percibido que alguien estaba de pie como él. Que Dios es el encargado de mantener de pie a las personas y a los hermanos. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado, ay, pero no entienden? Les hablamos y les hablamos del evangelio y no entienden. Hermanos, Dios es el que se encarga de ponerlos de pie. Nosotros no nos encargamos de eso. Y hay muchos que Dios mantiene de pie. Y hay muchos que Dios va a levantar y los va a poner de pie. Pero no somos nosotros. Si nosotros nos cansamos esperando a que ellos se pongan de pie, eso va a suceder, nos vamos a cansar. Pero si lo ponemos en manos de Dios, ellos van a levantarse. Punto y aparte, Elías conoce al Dios que sostiene la vida y hace descender fuego del cielo. Es hora de conocer más íntimamente a Dios. Hermanos, a ver, diga, es hora de conocer más íntimamente a Dios. Aunque hayamos visto milagros, aunque hayamos visto grandes maravillas, es posible que nos estemos cansando. Pero Dios está en lo íntimo. Hay que buscarle ahí, como Dios se mostró a Elías. Dios envía un fuerte viento, pero que parte rocas. Oiga, hermano, ¿usted ha visto un viento que parte rocas? Wow, ha de haber estado feo eso, ¿no? Pero Él no está en el viento. Después un terremoto, pero Él no está en el terremoto. Dios envía un fuego, pero Él no está allí tampoco. Finalmente Dios se revela a sí mismo en una suave y tranquila voz. Más grande fuerza no es para destruir al impío, sino para restaurar, rescatar y restaurar mediante su tranquila fuerza. ¿Y qué más, hermanos? Y su amor. Hermanos, Dios está más presente cuando está convirtiendo a las personas. Amén. Hay veces que vemos milagros. Miren, yo he visto milagros y he orado por personas que están a punto de morirse, sanan, se convierten a Dios, pero después se apartan.
Pero hay personas que han escuchado el Evangelio y han cambiado, hermanos. Y el poder del cambio en el ser humano, ahí es donde está la mayor fuerza de Dios. Cuando Dios cambia el corazón de la persona. ¿Sí? Los fariseos vieron muchos milagros, hermanos, pero no se convirtieron a Dios. Y otros nomás escucharon el Evangelio y luego se cambiaron su corazón. Ese es un grande despliegue de fuerza de Dios. Está en lo suave, en lo tranquilo, en el espíritu que cambia las mentes y los pensamientos. Tal como Elías, tal como Elías mismo bien lo sabe, Elías repite su queja, pero Dios responde enviándole a una visión y haciéndolo ver que las cosas no son como parece. Elías no está solo, tampoco ha fallado, y esta no es su batalla. Dios tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. 7,000. Los que están el ministerio reconocen esa historia sin tantas hazañas de fuego y lluvia. Trabajamos duro y nos consumimos. La duda, la depresión, aún la desesperación puede resultar si le ponemos atención a nuestro ser y a nuestras limitaciones. La moraleja de la historia es confiar en Dios. Su poder nos mueve, no el nuestro. Y Él está en control sobre todo. Él rescata y ¿qué más, hermanos? Y restaura. Pregunta número 1, hermanos, ayúdenme a leer, por favor. Enliste y discuta cada hazaña de poder milagroso de Elías en Primera de Reyes 18. Estas lecciones largas, hermanos, debimos de haberlas estudiado. Y vamos a apuntar los milagros aquí al frente. Ayúdenme, hermano, a ver los milagros que Elías hizo. ¿Alguien se acuerda de un milagro, por favor? De los que Elías hizo, hermanos. ¿Me puede pasar un...? A ver. Dice la pregunta, enliste, o sea, hacer una lista y discuta cada hazaña de poder milagroso de Elías. ¿Quién se acuerda de un milagro de los que hizo Elías? Cuando estaba en el Monte Carmelo, pelea contra los... No pelea precisamente, pero sí se pone a discutir de quién es el Dios real, si el de ellos o el de los Baales, ¿verdad? Mire, vamos a ver unos. Por ejemplo, ¿se acuerdan, hermanos, que estaban los capitanes y venían delante de él? Estaba Elías y luego los capitanes venían a buscarlo para llevárselo. ¿Se recuerdan qué hacía Elías delante de los capitanes? Querían llevárselo y él estaba ahí sentado y venían los capitanes y le decía Elías que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a todos los que vienen contigo. Entonces lo que sucedía era que venía fuego del cielo y los quemaba a todos. Y luego vino el segundo también y le sucedió lo mismo, que venga fuego del cielo y te consuma a ti. Y el tercero ya fue diferente. Ustedes se recuerdan lo que pasa ahí. El tercero le pide de favor a Elías.
que tenga misericordia de la vida de él y de sus capitanes y de sus soldados. Entonces fue cuando ya no hace eso Elías. Yo no, la verdad yo me he puesto a pensar y no sé cómo sea eso no me puedo imaginar que cómo el fuego del cielo caiga. No me puedo imaginar. ¿Por qué? Porque nosotros alcanzábamos a mirar hasta las nubes. Entonces, no sé si sea un fuego así, largo hasta allá y que descienda, o no sé. El asunto es de que sí es fuego y sí los consume. Y no me imaginaba, yo no me imagino yo, hermanos, qué sentiría yo cuando vea caer fuego del cielo por la oración de alguien. ¿Usted se ha pensado eso? Yo una vez iba camino a mi trabajo y estaba oscuro y vi que una luz intensa, pero grandísima, atravesaba bien fuerte. Así. Eso me dio miedo. Porque no sé qué sería, la verdad, un meteorito, no sé qué sería, pero fue algo rapidísimo y fue algo increíble, algo descomunal. Ahora que en el día descienda fuego del cielo, no sé qué pase, ¿verdad? Salgo corriendo, no sé qué pase. Es increíble eso. La verdad yo no me sentiría bien. Sentiría temor, tal vez, ver algo así. A ver, otro milagro, hermanos. Cuando desciende fuego del cielo y consume consume el holocausto, ¿verdad? Estoy viendo con ustedes que los milagros que hace Elías, por ejemplo, está el holocausto, ponían piedras abajo y luego ponían aquí los animales, la leña y luego le echaban fuego y hacían como una zanja, ¿no? Entonces que descienda fuego del cielo y que consuma todo aquí y luego todo y que hasta el agua que estaba aquí se consuma, eso ha haber sido muy, muy fuerte también. Dice, enliste y discuta cada hazaña de poder milagroso. La sequía. Él oró a Dios y por 3 años, si no me equivoco, hubo sequía y luego oró para que hubiera agua de nuevo. No sé nosotros si hemos estado presentes en milagros, hermanos. Ayúdenme, ¿quién ha estado presente en un milagro? ¿Han estado presentes en un milagro, hermanos? Dice, una vez cuenta mi papá que estaba, el hermano Santos, estaba alguien muriéndose de tétano. No sé si se recuerdan que el tétano, no por cuál es que se encorve la persona, que ya se estaba encorvando y que en ese momento oraron y que él sanó. Ya estaba en los últimos, o sea, estaba ya encorvándose. Y bueno, milagros, ¿verdad? Hemos sido testigos de milagros grandes. Pero ¿por qué esos milagros, hermanos, no los llevamos adelante en nuestros problemas? Se nos olvidan que Dios lucha con nosotros y luego se nos olvida, ¿no? Entonces dice, enliste y discuta cada hazaña de poder y milagros de Elías en 1 Reyes 18. Pregunta número 2, fíjese cómo dice, identifique y discuta señales de que él estaba agotado. A ver, las señales de que Elías estaba agotado, hermanos. ¿Cuáles eran las señales? Cuando estaba en el Monte Carmelo y él decía que estaba solo, ¿verdad? Pero había 7,000 que él no conocía. 7,000 que no habían doblado sus rodillas a Baal. Inclusive había uno cerca del rey Acab, ¿verdad? Uno cerca del rey Acab que no había doblado sus rodillas, pero él se sentía solo. Yo no sé, hermanos, si nosotros nos hemos sentido solos en la iglesia.
Y si nos hemos sentido solos, yo creo que deberíamos deberíamos de trabajar más en eso, hermanos. De ver que nadie de los que estamos en este lugar estamos solos. Amén, hermanos. Amén. Nadie de nosotros estamos solos. Todos estamos trabajando, estamos luchando y estamos orando unos por otros para seguir adelante. Amén. No estamos solos, hermanos. Además, ¿cuántas iglesias hay? Bastantes, ¿verdad? No estamos nombrando solamente la iglesia de Dios Séptimo Día. Hay muchas iglesias que muchos hermanos se postran, se arrodillan y oran por los que han creído en Cristo. ¿Quién ha creído en Cristo, hermanos? Nosotros hemos creído en Cristo. Y todos los que oran por los que han creído en Cristo, pues también oran por nosotros, ¿verdad? No estamos solos. Número 3, ¿qué es lo que finalmente quebranta Elías y qué hace él? ¿De qué manera Dios lo rescató en el pasado y cómo lo hace esta vez? ¿Cómo? Finalmente Elías se quebranta y se siente que está solo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido solos? Yo creo que todos, ¿no? Nos hemos sentido solos. Pero ahora vamos a pensar que no estamos solos, que estamos acompañados. Y que tenemos hermanos que oran por nosotros y que Dios está cuidando de todos. Amén, hermanos. Amén. Número 4. Contraste la experiencia de Elías en el Monte Carmelo, en el capítulo 18, y su encuentro en el Monte Horeb, con la respuesta de Dios en cada paso. ¿Qué sucede en el Monte Carmelo, hermanos? ¿Y qué sucede en el Monte Horeb? ¿Qué sucede en el Monte Carmelo? ¿Y qué sucede en el Monte Horeb? Con H, sí, ¿verdad? Aquí Dios revela milagros grandes. Hermanos, Elías sentía que Dios estaba con él aquí, en el Monte Carmelo. Miren, solamente quiero exponer esto y ya. Miren. ¿Elías oró a Dios, sí o no? Sí. Sí. ¿Elías le contestó a Dios, sí o no? ¿Que descendiera fuego? Sí. Cuando estaba en el Monte Carmelo, Elías oró a Dios para que descendiera fuego. ¿Dios le contestó? Sí le contestó. ¿Elías confiaba en Dios completamente? No. Otra vez, hermanos, miren cómo está este asunto. Elías oró a Dios. Dios le contestó y mandó fuego. Sí. ¿Elías confiaba completamente en Dios? No. ¿Qué sucede ahora en el Monte Horeb? ¿Elías buscó a Dios? Sí. Hasta en este entonces, Elías confiaba en Dios por completo. Hasta aquí, en el Monte Horeb. Cuando Dios le reveló que las peñas se estaban quebrando por el viento, cuando el fuego, pero después Dios le envió un viento apacible y ahí estaba Dios. Ahí lo convirtió Dios. ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas, hermanos? Los milagros son el completo de Dios o hay más. ¿Los milagros son el completo de Dios o hay más, hermano? Hay veces que hacen una campaña de evangelismo, una campaña, ven
y el hermano no sé quién te va a sanar. Y empieza a sanar a bastantes. Y van mucha gente, muchos creyentes van, de muchas iglesias van a ver a la persona que hace milagros. ¿Verdad que sí? Sí. Pero todos estos creen en el Señor Jesucristo, confían completamente. Dios, hermanos, tiene que cambiar por completo a todos nosotros. Y Él usa muchas cosas para cambiarnos, hermanos. Que Dios nos cambie a nosotros. Que no solamente por ver milagros creamos en Dios, sino porque hemos estado en comunión con Él, en intimidad con Dios. Número 5, para terminar, ¿qué es lo que le enseña Jesús a sus discípulos en cuanto a descansar en Él y en tomar el juicio de Dios en nuestras propias manos? A ver, vamos a terminar. Mateo 11, 28 al 30. Ayúdenme, por favor, ya para terminar. Y otro hermano que lea Lucas 9, 51. Estamos ahí, hermanos. Lucas 9, 51. Yo voy a buscarlo. Lucas. ¿Pero es Mateo, no? Sí. Primero es Mateo 11, 28 al 30. ¿Lo leo? Sí. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde y de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿Cuál es el descanso en nuestras almas, hermanos? ¿Cuáles son las características que debemos de tener para el descanso en nuestras almas? A ver, repitan de nuevo. La humildad y la mansedumbre, ¿verdad? Es la que nos hace estar en descanso para nuestras almas. Aparte de las otras, ¿verdad? Voy a leer el 51, dice Lucas 9, 51 al 56. Ya estamos ahí. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir hacia Jerusalén. Voy a leer la otra versión. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de esa aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, ¿qué le dijeron? Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que nos consuma? Entonces Jesús se volvió hacia ellos y les respondió. ¿Qué les respondió? Así. Dice el versículo 51. Entonces volviéndose a él, le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí? ¿Qué le respondió? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermanos, ¿nosotros de qué espíritu somos? ¿Los que matan, los que condenan, los que enjuician, los que juzgan, o los que restauran, los que aman y los que ayudan? ¿De qué espíritu es Cristo, hermanos? Dice la Biblia que Cristo vino para rescatar lo que se había perdido, ¿verdad? Y Satanás vino para matar, para condenar, para robar. Nuestro espíritu es ayudar lo que se ha perdido, restaurar, acompañar y estar en los momentos difíciles. Ese es el espíritu de nosotros. No podemos decirle a alguien, no podemos decir que alguien se ha consumido porque no ha creído. Mejor tengamos paciencia, que Dios es el que va a cambiar las personas. Amén, hermanos. Amén. Vamos a la conclusión y terminamos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana. Y vamos a leer la conclusión. Mire qué bonita está la conclusión en esta mañana.
¿Lo tenemos ahí? Amén. Ok. Dice, conclusión. Todos nos sentimos abrumados. Todos necesitamos su descanso. Dios rescata la fuerza que necesitamos para ministrar. Para Él viene de Él, no de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Aplicación de esta semana. Toma ese tiempo para descansar. Sí, pero no solamente, hermanos, descansar es ponernos en el sillón, ¿verdad? Y ya estamos descansando. Toma ese tiempo para descansar y escuchar la suave y tranquila voz del Espíritu. Considere cómo la duda e incluso la desesperación encuentran un punto de apoyo a través del agotamiento de los esfuerzos incansables de la vida. Ore por la paz que viene de Cristo, nuestro descanso y nuestra fortaleza. Amén. Amén. ¿Qué vamos a hacer en esta mañana, hermanos? Vamos a descansar en Cristo. Amén. Amén. ¿Cómo vamos a descansar en Cristo, hermanos? Hay que entenderlo eso. ¿Qué preocupación tiene? No, pues que la renta, no, pues que mi enfermedad, no, pues que el hermano, no. Vamos a descansar en Cristo, es decir, vamos a dejarle todo en manos de Él. Él va a orar y nosotros ya no vamos a cargar nada de eso. ¿Sale, hermanos? Amén. Oremos en esta mañana, hermanos. Oremos. Padre Santo.